Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Desde Puerto Rico del Diseño, este es Casadís, el espacio donde descubrimos cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Con la diseñadora, educadora y autora Margaret R. Díaz Muñoz. Casadís, diseño para vivir mejor. Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Casadís. Y estás ahí almorzando o vas de camino a comprar el almuerzo, pero lo importante es que estás conectado aquí conmigo precisamente para conocer los temas de diseño y decoración que son de tu interés. Nos hemos dedicado las últimas semanas a hablar precisamente de cómo hacemos, cómo logramos, cómo intencionamos, ¿verdad? Que nuestros espacios sean nuestros santuarios, sean ese lugar donde nosotros estamos protegidos, donde cuando lleguemos al espacio no nos sintamos que, Dios mío, me estoy abrumando o vengo de un día largo de trabajo, de gestiones, y cuando llego, miro a mi alrededor y digo, ¿y este caos, cómo es que lo voy a atacar? Hablamos y la semana pasada recapitulé un poquito antes de darle la noticia de dónde estaba la semana pasada. Recapitulamos un poco sobre cómo atender las tareas de la casa, 1, 2, 3, ¿verdad? Una tarea grande, 3 medianas y 5 pequeñas, ¿verdad? Para no abrumarnos y las vamos trabajando paulatinamente, ¿verdad? Hemos hablado de cómo nuestro espacio, ¿verdad? Nos debe de recargar y no abrumarnos, como mencionaba al principio. Y hemos dedicado unos minutos a mencionar que vamos a estar en Casadís, ¿verdad? Porque yo estoy muy comprometida con la profesión de diseño y decoración de interiores, que vamos a estar reseñando y vamos a estar hablando de lo que va a ser el próximo 50 aniversario del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico, lo que me lleva a tener presente que debemos de tomar unos minutitos para dejarles conocer o para que conozcan, ¿verdad? ¿Qué usted sabe de decoración y diseño? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Está relacionado? ¿Cómo, verdad? Estos dos temas de decoración y diseño de interiores se vinculan. ¿Cuáles son las diferencias con un diseñador o con un decorador de eventos, mejor dicho, un decorador floral, una persona que hace arreglos o decoraciones con globos? ¿Verdad? Eso no es necesariamente un diseñador, decorador de interiores. ¿Y por qué digo no es necesariamente? Porque precisamente hay diseñadores y decoradores de interiores que se han especializado en las áreas de los eventos, ¿verdad? O en el tema de los eventos y pueden trabajar este tipo de, ¿verdad? De proyectos. Pero, ¿conoces tú lo que es un diseñador y decorador de interiores? ¿Conoces tú la gran diferencia entre uno y el otro? ¿Conoces un poco de la historia del diseño y la decoración? ¿Conoces que el tema de organizar los espacios, trabajar con las energías de los espacios, se desarrolla y se logra mejor con la integración de un diseñador y un decorador de interiores en el proyecto? Porque más allá de manejar las emociones, más allá de manejar una estructura, a su vez trabaja con todo el tema del color, de los materiales, de la textura, la iluminación, cómo potenciar la iluminación natural, cómo complementarla con la iluminación artificial y cuando cambia la hora del día, ¿verdad? Cómo entonces lograr que esa iluminación artificial nos beneficie
y beneficia el espacio, beneficia los colores, beneficia los materiales que están en ese espacio, conoces lo que es la luz cálida o la luz fría, esa calidad de luz, conoces por qué entras a un espacio y de momento dices, ay, Dios mío, este lugar se siente como que me estoy ahogando o está muy caliente, no sé si es el color, no sé si son los materiales, no sabemos si es la iluminación o es todo junto. Pues esas características que le acabo de mencionar tienen que ver con el diseño y la decoración. Y el diseñador decorador de interiores en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Está educado precisamente para manejar todas esas características, todas esas condiciones, todas esas connotaciones que pueda tener un espacio o que se le quiera dar un espacio para lograr, ¿verdad? Que todas las personas, todos los ocupantes de ese espacio estén en bienestar o estén armonizados con el espacio. Porque ¿de qué nos vale trabajar un espacio y decir, yo quiero que mi espacio energéticamente esté en abundancia, esté abundante o tenga, ¿verdad? Una sensación aereada, una sensación que no sea pesada, una sensación que yo me siento como a gusto en el lugar. Y no se logra solo con aromas, no se logra solo con plantas, se logra con un conjunto de componentes, ¿verdad? Y esos componentes, esa selección de materiales y demás, tienen un elemento estético que es decorativo. ¿Cómo vemos el espacio? Pero a su vez va a tener un elemento de diseño de cómo acomodamos el espacio para precisamente potenciar esa buena energía, potenciar ese buen sentir, lograr esa armonía, lograr que cuando estemos en el espacio o los ocupantes que estén en el espacio se sienta en agrado total en ese, ¿verdad? En ese lugar. Y esto puede ocurrir en un lugar comercial como puede ocurrir en un lugar residencial, ¿verdad? Un apartamento, una casa, no importa la dimensión ni el tamaño del espacio. Lo importante es que estemos, ¿verdad? Todo en armonía. Y como mencionaba y como protejo a la profesión del diseño y la decoración de interiores, le comento que para lograrlo de forma efectiva, además de esas otras inherencias que pueden haber de la música, de los aromas y demás, está el elemento estético decorativo y está el elemento de diseño del espacio. Pero vamos a hablar un poco más de eso y voy a estar haciendo por ahí una trivia para que cuando usted conecte a través de las redes o busque o vaya escuchando los programas de aquí en adelante, usted pueda ir uniendo como que pasos e ir uniendo temas, ir uniendo conocimiento para que de aquí a que llegue el momento que nos veamos aquí con otros miembros del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores y hablemos precisamente de la celebración del 50 aniversario, usted puede decir, en aquel momento Margaret dijo, mencionó y reconoció que en la historia del diseño y la decoración de interiores en Puerto Rico va más allá de los 50 años del CODI. Eso es un peldaño, que es un peldaño que no muchas asociaciones ni colegios profesionales, ni en Puerto Rico ni en el mundo, puede reconocerse por eso. Sin embargo, nosotros sí. Pero vamos a conectar con nuestros auspiciadores y al regreso le voy a hacer ahí como que una trivia. Les voy a contar un poco desde cuándo se habla de decoración de interiores y luego diseño de interiores en Puerto Rico. No se retire, que regresamos rápido. Y ya estamos de regreso. Y hablábamos al principio del programa que vamos a estar hablando de la decoración, del diseño, vamos a seguir hablando de cómo mantener nuestros espacios armonizados, cómo que nuestros espacios deben de sentirse en agrado, recordando que el tema de estos últimos programas es que mantengamos nuestros espacios
recargándonos, ¿verdad? Que sean esos espacios de bienestar que nosotros queremos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos, las personas que nos visiten, ¿verdad? Para los ocupantes de ese espacio. Y antes de irme a la pausa, le mencionaba que nosotros, la profesión del diseño y la decoración de interiores en Puerto Rico va a cumplir 50 años, está cumpliendo 50 años, ¿verdad? En este 2026 y es un motivo para celebrar todo el año, no solamente en la fecha en la que se conmemora esa ley. Sin embargo, ¿sabías tú que la decoración de interiores es un tema en Puerto Rico desde los 1950? ¿Sabías que era una profesión tan vieja? Me imagino que no. O aquellos profesionales que me están escuchando y me acompañan saben que sí, que es una profesión que en el 1950, como nos comentó la doctora Noemi Burgos cuando estuvo con nosotros acá en el programa, fue una iniciativa que tuvo a su cargo Angélica Figueroa de Valdelluli, que en el 1950 ella inauguró, ¿verdad? Fue la fundación de lo que era la Escuela de Decoración de Interiores Angélica Figueroa de Valdelluli, porque llevaba su propio nombre. Y fue ahí donde se empezaron a formar los primeros decoradores en Puerto Rico, aquellos que trabajaban con la estética, aquellos que trabajaban con esa selección del material, con esa combinación de colores, con esa parte histórica. Porque cabe mencionar que el diseñador de interiores, dentro de su inherencia en el espacio, desde esos comienzos, una de las cosas que nosotros tenemos a bien es atender cómo el estilo de vida de la persona, la arquitectura del espacio interior y los tiempos, ¿verdad? O el estilo decorativo que quiera tener el ocupante del espacio, el dueño del espacio, se integran, ¿verdad? Como nosotros reconocemos y aprendimos a través de la historia qué estilo es más apropiado, qué tipo de mobiliario, qué tipo de textil, qué tipo de color, qué tipo de ambientación, qué tipo de accesorio, porque el detalle de las artes decorativas dentro de los espacios interiores también es sumamente importante. Y es algo que necesitamos, ¿verdad?, tener presente cuando vayamos a trabajar un espacio. No es que no podamos tener espacios eclécticos, por supuesto que vamos a tener espacios eclécticos dentro de la parte decorativa. Sin embargo, tenemos que hacerlo de forma apropiada para que el espacio no lo miremos y digamos, aquí como que hay algo que no entiendo o que no me cuadra y eso que no entiendo y que no me cuadra, ¿qué es lo que ocurre? Te perturba, te molesta, te incomoda y entonces ya te saca de tu centro de que el espacio se sienta en bienestar. Muchos de los que me siguen recordarán que en las escuelas públicas, para esos años 50 y 60, se hablaba mucho del curso o del programa de economía doméstica. Y como mencionaba la doctora Noemí Burgos la última vez que la tuvimos en el programa, una de las cosas que tuvo a bien Angélica Figueroa de Valdelluli y, ¿verdad? Dentro de la fundación de la escuela, la primera escuela de decoración de interiores en Puerto Rico, fue precisamente destacar cómo esos oficios del hogar que venían desde la economía doméstica eran importantes en el día a día y en la función del comportamiento humano, tanto en el comportamiento interno del espacio como el comportamiento social, ¿verdad? Para esa convivencia, tanto en casita, con las personas que viven en casita, como con las personas que nos visitaban o cuando salíamos, ¿verdad? A algún evento, como ese comportamiento social de la persona, cómo arreglaban el espacio, cómo arreglaban los platos, la comida, cómo se arreglaban ellos, porque es importante que reconozcamos que desde los inicios de la decoración de interiores, siempre Angélica Figueroa de Valdelluli se encargaba de precisamente
llevar de la mano este elemento del diseño de la moda con los quehaceres, ¿verdad? De los oficios del hogar, economía doméstica, el elemento cultural del comportamiento, ¿verdad? El comportamiento del puertorriqueño. Tanto así que en su discurso a través de los años y su inherencia, primero con el Club de Decoradores, luego con una asociación con la General Foundation of Women's Club en Washington, eh, siempre resaltaba que debía de existir o que se potenciaba la oportunidad de que existiese una decoración criolla. Y aquellos de nosotros que estudiamos diseño, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla de el estilo tropical o una mirada a un detonante de un estilo criollo, pensamos en muebles, pensamos, ¿verdad? En la inherencia de otros, de arquitectos, ¿verdad? De renombre que vinieron a vivir a Puerto Rico y que cautivados por la belleza de esta isla y de los espacios y la ventilación cruzada, entre otros elementos, pues hablaban de ese mueble tropical. Sin embargo, dándolo un poquito más atrás al tiempo, volviendo a esa fundación de la escuela la primera escuela de decoración, de Angélica Figueroa de Valdelluli, se menciona este tema de cómo esos componentes que les menciono, ¿verdad? La economía doméstica, los oficios del hogar, los elementos decorativos para el hogar, ese comportamiento decorativo, que era el diseño de moda en su momento para las personas, todos llevaban el elemento cultural y social del puertorriqueño, ¿verdad? Todos llevaban a un lineamiento de que debería de existir una decoración criolla. Y esa decoración criolla tenía unos componentes muy particulares. Puerto Rico en su momento tuvo unas compañías de manufactura, ¿verdad? De unos productos de muy alto perfil para la industria de la decoración, que de eso hablaremos en otro programa. Sin embargo, eh, habían formas desde cómo arreglábamos, ¿verdad? Nuestros espacios, cómo se atendían a las personas que nos visitaban los domingos en su momento, cómo esas reuniones de la sociedad se daban, esas pasarelas se daban precisamente para la cívica y demás. Se fueron dando todas esas iniciativas a la par que esta escuela de decoración iba desarrollándose y cobrando nombre. Y no sé si usted sabía, pero yo le cuento, ¿verdad? Que desde esa época, eh, las, en esa fundación, ¿verdad? De esa escuela y en ese primer club de decoración que existía, se trabajaba con el tema de ir a visitar. Iban, estas personas que estudiaban decoración, iban y visitaban casas particulares para ver cómo estaban compuestas, para ver cuáles eran esos elementos eh, característicos que precisamente detonaban el mirar, el que pudiéramos desarrollar una identidad de un estilo criollo en la decoración. Y esos son temas importantes que debemos de saber porque no es que sea de menos valor la decoración de interiores. Lo que pasa es que la evolución de la profesión en Puerto Rico, que precisamente el elemento académico, que es el que viene justamente después de la Escuela de Decoración de Angélica Figueroa de Valdelluli, que viene otro programa de decoración, que era el del Liceo de Arte y Tecnología, llega la primera escuela de diseño y decoración de interiores, que es o era en aquel momento el San Juan School of Interior Design, de la señora Nidia López de Ferrer, que precisamente había estudiado, ¿verdad? Decoración con Valdelluli y que entonces ella misma en un momento
¿verdad? Como se reseña en el libro de la historia, de una breve trayectoria del interiorismo en Puerto Rico, San Juan School of Interior Design, se reseña ahí, ella se queda sola y entonces aquel conocimiento que ella como maestra de Bellas Artes, ¿verdad? Ella impulsa al tema del diseño y cómo entonces ella empieza a su vez ante una necesidad, ¿verdad? Ella empieza a impulsar esta y establece en el 1972 esta nueva escuela que iba dirigido a diseño y decoración de interiores, que es la que catapulta, ¿verdad? Porque teníamos inicialmente la parte de decoración que iba corriendo, ¿verdad? En Puerto Rico con estos con la escuela de Angélica Valdeyuli y luego con el programa del Liceo de Arte y Tecnología y cómo entonces ahí recogían los decoradores de florales, los decoradores de los espacios, los decoradores de las vitrinas, donde había unas instancias donde habían arquitectos y habían personas como Ricardo Alegría, que eran propulsores de la cultura puertorriqueña, que se integraban apoyando esta disciplina en los espacios porque reconocían la valía, el valor, la verdad, la validez que tenía la inherencia del conocimiento de la historia, del conocimiento de los materiales que adquiría un decorador de interiores para poder lograr, ¿verdad?, un espacio. Y te pregunto antes de irnos a la pausa, ¿tú sabías o conocías desde cuándo en Puerto Rico se realizan ferias de muebles o ferias de diseño y decoración? Al regreso de la pausa, pues yo le voy a decir desde cuándo. Escápate a España y Francia con la Asociación de Radiodifusores. Del 6 al 15 de agosto vive una experiencia inolvidable recorriendo algunos de los destinos más emblemáticos de Europa. Visitaremos Madrid, Toledo, San Sebastián, Burdeos, la región de Loira y París. Además, tendrás la oportunidad de conocer Brujas, la Venecia del Norte en Bélgica y recorrer en barco sus hermosos canales. El viaje incluye aéreo desde Puerto Rico con Iberia, alojamiento con desayuno, visitas según el programa, traslados y viajero acompañante desde Puerto Rico. Para más información, comunícate con Pasaje Cultural al 787-963-1116, 787-421-3225. No te lo puedes perder. Vive Europa con la Asociación de Radiodifusores. Estilo Salón, tu imagen habla por ti. Cortes moderno, color espectacular y tratamientos que resaltan tu belleza. Además, contamos con técnica de uña Yanelis, experta en embellecer tus manos con estilo y precisión. Para más información, comunícate al 787-312-0728. Con técnica de uña al 939-260-3395. Estilo Salón, donde tu estilo cobra vida. ¿Ya estás listo para reconocer a esa persona especial que con su dedicación impulsa el éxito de tu empresa? Courtyard by Marriott Aguadilla Hotel and Casino presenta la segunda edición de Celebra a tu asistente administrativo este próximo jueves 23 de abril de 2026 de 11 de la mañana a 3:30 de la tarde. Disfruta de una experiencia especial que incluye almuerzo, conferencias, comedia, exhibidores, marketplace, sorteos y mucho más. Con la participación de Marian Pavón, comediante, Lili García, conferenciante y Madeline Rivera de Emociones con Sabor. El evento será en el Courtyard by Marriott Aguadilla, ubicado en 200 West Parade Road, Aguadilla, Puerto Rico. El costo es de $100 por persona más impuestos. Reserva el espacio de tu equipo hoy accediendo a bqnevents.myshopify.com. Para más información, llama al 787-658-8000 o escribe a sales@bqnevents.com. Celebra a tu asistente administrativo, porque reconocer a quienes lo dan todo también es parte del éxito.
Continuamos en Casa Dis con Margaret R. Díaz Muñoz, el espacio donde el diseño se convierte en conocimiento y bienestar. Ferias de muebles o ferias de diseño y decoración. Al regreso de la pausa, pues yo le voy a decir que se realizaban en, eh, en estadios, ¿verdad? O, eh, para precisamente el público en general pudiera ir a ver cuáles eran las decoraciones de tendencia para los hogares e incluso para que los suplidores tuvieran la oportunidad de mostrarles su producto, ¿verdad? Para que las personas fueran a comprarlo. Y en el 1959, a su vez, se celebró el primer Festival de Muebles de Puerto Rico, que era entre suplidores y la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Así que la Asociación de Industriales de Puerto Rico, que también es una asociación muy longeva en Puerto Rico, nos ha apoyado la decoración y el diseño, especialmente la decoración, ¿verdad? Desde el 1959. Así que eso es algo que tenemos que tomar y tener presentes. Y esa primera, ese primer festival se llevó a cabo en el Hotel de San Juan, que se llamaba en aquel momento el Hotel de San Juan. Tenemos, ¿verdad? Reseñas tan importantes como visitas a hoteles. En aquellos momentos los decoradores, esa asociación de decoradores, ese club, perdónenme, de decoradores, que a su vez después fueron invitados a establecer el capítulo americano eh, que realmente se llamaba el American Institute of Decorators en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso fue en el 1959 a su vez, así que el 1959 fue un año súper activo para los decoradores. Y como les mencioné, moving fast forward, ¿verdad? Luego de Figueroa Valdeyuli y su escuela, llegó el programa del Liceo de Arte y Tecnología, que era un programa de decoración, que a su vez fue desarrollándose a tener un componente, ¿verdad? De diseño, de dibujo técnico muy fuerte más adelante. Cuando se transforma, ¿verdad? La, la fundación en el 1972 se transformó el club, déjame decirles bien el nombre, el Club de Decoradores de Puerto Rico, que era el Club de Decoradores Florence Terhune en Puerto Rico, se transforma en la Asociación de Decoración y Diseñadores de Interiores en Puerto Rico en el 1972. Ya veníamos por ahí, ¿verdad? Luchando con el tema de la ley. Llega a San Juan School of Interior Design, llega con un componente bien fuerte en el tema de diseño y avanzado en el tema de decoración, y entonces se empieza, ¿verdad?, a trabajar con este tema del Colegio de la Ley, y luego, ¿verdad?, en 1973 se establece la ley y la Junta Examinadora para el decoración y diseño de interiores, y posteriormente entonces llega el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores. Así que un poquito para que entienda este trasfondo, ¿verdad?, que tiene la decoración y luego el diseño, la decoración, diseño de interiores, y luego se convierte en diseño y decoración de interiores, ¿verdad? Con esa evolución.
Y entonces los presidentes y estos miembros de este grupo profesional que ha defendido y establecido, ¿verdad? ¿Cómo es que en su momento, ¿verdad? Y a través de las épocas, cuáles son las áreas de interés y de importancia para lograr trabajar espacios de interiores residenciales desde, ¿verdad? Los temas y los aspectos decorativos de ambientación, ese tema estético, cuáles colores, ¿verdad? A través de la educación, qué colores favorecen a un espacio, ¿verdad? Donde la luz natural del día que le da es la luz de por la mañana, cómo complementarlo para que ese espacio no se sienta frío. Y en el lado contrario, cómo complementar ese espacio a través de los colores cuando la iluminación natural que le da a ese espacio durante el día es la luz de por la tarde, que es una luz mucho más cálida, ¿verdad? Y que no nos sintamos en ese espacio que nos estamos sofocando, porque cuántas veces no hemos nosotros ido a un lugar y llegamos y decimos, yo no puedo estar en la sala de esta casa o no hay quien esté en la sala de esta casa a las 3 de la tarde porque ese sol azota de una forma muy fuerte, pero si entonces los colores que tenemos alrededor también son colores bien cálidos, ¿qué va a pasar? Esa parte emocional, psicológica y sensorial del ser humano se va a despertar y se va a despertar en ansiedad, se va a despertar de forma y manera tal que la persona no se siente este, en agrado en el espacio. Y eso es precisamente lo que no queremos. Y entonces, ¿cómo tener, verdad? ¿Cómo poder complementar que entonces el espacio no sea totalmente cálido ni totalmente frío? Al contrario, que podamos neutralizar entre esa luz cálida natural y la luz, ¿verdad? Y la ambientación, balancearlo con colores fríos para precisamente la persona se sienta, ay, pues me siento, aunque este sol está como que medio fuerte a esta hora, sin embargo, me siento en agrado, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con el acomodo de los muebles, que entonces ahí viene el componente del diseño, ¿verdad? Cómo mirar los puntos cardinales de un espacio que tienen que ver con la energía, tiene que ver con la parte sensorial, ¿verdad? Y tiene que ver con el diseño de cómo entonces yo acomodo los muebles, cómo yo acomodo los accesorios, dónde pongo la televisión, dónde creo, ¿verdad? A través del acomodo de esos muebles, cómo yo propicio la conversación. ¿Cuántas veces a veces las personas te dicen, no, porque en esta sala la gente se sienta nada más que en las actividades, porque nadie lo usa? O aquí nos sentamos y como que cada cual está en su esquina y nadie se habla, no se fomenta la conversación, no se fomenta la interrelación entre las personas que cuando venimos a ver tal vez se ven 2, 3 horas al día por las tardes cuando llegan o por las mañanas o los fines de semana cuando pueden ser que compartan el espacio juntos. Así que ahí vemos un poquito de historia, porque la importancia de la decoración, ¿verdad? Y desde cuándo existe la decoración de interiores en Puerto Rico y que un decorador de interiores no es un decorador de eventos. Sin embargo, o sea, el decorador de eventos no es un diseñador de interiores. Sin embargo, el decorador de interiores podría, ¿verdad? Prepararse en temas de eventos y convertirse en un decorador de eventos. Y un diseñador de interiores es aquel que trabaja con los planos, con la conceptualización del espacio, con la planeación espacial, que genera dibujos, genera planos de construcción, planos de space planning, ¿verdad? De desarrollo espacial, que eh, trabaja la organización de ese espacio, le lleva a través del acomodo de los muebles y todo lo demás, comunica a las personas cómo se deben de estar comportando en el espacio sin tener un letrero que diga, hello, por aquí en la entrada, este es el pasillo, esta es el área privada, esta es la área pública, este es un espacio más social, esto es un espacio mucho más íntimo, ¿verdad? Y entonces se complementan, conoce de códigos de construcción, conoce de leyes, ¿verdad? Para precisamente lograr que sus espacios
esas medidas máximas o mínimas para que el ser humano, ¿verdad? A través de la ergonomía y la antropometría pueda, ¿verdad? Sentirse cómodo en el espacio para entonces hablar estos temas de la buena iluminación, hablar estos temas de organización, desde organizar un anaquel hasta organizar un espacio, organizar el closet, organizar una gaveta y organizar el comportamiento humano dentro de un espacio. Así que el tema del diseño y la decoración de interiores, ¿verdad? Que está de celebración de 50 años en Puerto Rico, es un tema que es un tema de dimensiones de reconocimiento de la profesión inicialmente como decoración, luego como decoración diseño, posteriormente por la importancia y la evolución académica de las instituciones que ofrecían y ofrecen estos grados académicos de diseño, decoración y cómo la ley se fue adaptando precisamente a esas exigencias del mercado y a equiparar nuestra profesión que tuvo unos inicios muy avanzados, ¿verdad? O muy de primera línea comparado con muchas partes en el mundo, no solamente en el Caribe, en el mundo. Y como eso tenemos que, ¿verdad? Que reconocerlo. Y como bien mencionaba al principio de la fundación de la Escuela de Decoración de Angélica Figueroa de Valdejuli, y mencionaba el tema de cómo, ¿verdad? Se concibió, perdón, la escuela del San Juan School of Interior Design y viendo, ¿verdad? El reconocimiento de Angélica de cómo la decoración, la cultura, el comportamiento social, los oficios del hogar, ¿verdad? Esos espacios y el diseño de moda se complementaban para el bienestar del ser humano, la necesidad bajo la cual doña Nidia fundó el San Juan School of Interior Design, cómo eso propulsó, ¿verdad? Ese empujón que hacía falta para que la ley se estableciera, ¿verdad? De la Junta Examinadora y a su vez, ¿verdad? Ya tenía el fortalecimiento y a su vez la creación del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores hoy, Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico, inicialmente Colegio de Decoración e Interiores de Puerto Rico, fuera evolucionando, fuera incluso un referente para otros países y para otras asociaciones, poder legislar ¿verdad? En sus continentes, en sus espacios, en sus gobiernos, para lograr el reconocimiento de la profesión, esa evolución académica, para que cuando usted diga, voy a trabajar este espacio o quiero tener un espacio que me brinde bienestar, que esté organizado, que me brinde función al máximo, que yo me sienta extremadamente productivo, el diseñador y el decorador de interiores es esa persona que los va a llevar de la mano porque está educado, porque reconoce cómo esa educación, cómo esos diseños, cómo esa selección de materiales, cómo esa implementación estética en el espacio ayuda a tu identidad como jefe del hogar, como componente, ¿verdad? De un grupo en un espacio, como de los ocupantes de un espacio y como eso, su aportación, ¿verdad? Ayuda a que vivamos mejor y nos encontremos en un espacio, en un hogar que no nos descompensa, al contrario, nos recarga. Así que yo me he dedicado estos tiempos de Casa Dice en este nuevo horario y en este nuevo día precisamente a traerles conocimiento general. El diseño, como siempre les he dicho, está en todas las gestiones que nosotros manejamos y trabajamos. Así que vamos a seguir teniendo y a seguir incorporando a nuestros colaboradores para hablar de cómo el diseño, ¿verdad? Ha tenido inherencia en otras áreas, pero es importante
en este momento histórico de la celebración del 50 aniversario del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, que yo me tomara este tiempo, primero para darle esas alertas, qué pasa con nuestros espacios, qué puede estar pasando con su espacio, qué puede estar ocurriendo. Y entonces, ¿cuál es la importancia de que se reconozca la formación académica? El ser un diseñador y decorador de interiores no es tener buen gusto. No, es tener una preparación académica particular en unas áreas, en unos temas para lograr unos espacios con buen gusto, pero totalmente seguros y funcionales. Y entonces vamos a seguir integrando, ¿verdad?, nuestros temas de cómo el diseño está, ¿verdad?, en todas nuestras instancias y en todas las decisiones que nosotros tomamos y en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. A veces buenas, a veces malas, pero está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así que yo te deseo buen provecho. Y te recuerdo que nos vemos aquí el próximo jueves, nuestro nuevo día, nuestro nuevo horario, aquí en Casa Dis, donde vamos a hablar de diseño y decoración de interiores desde Puerto Rico para el mundo, para que todo el mundo se pueda identificar y vamos a tener invitados. Claro que sí, vamos a tener invitados internacionales como siempre los hemos tenido, pero nada, sigan conectados y yo les voy a seguir trayendo un poquito más de historia de lo que es la profesión del diseño y la decoración de interiores en Puerto Rico y cómo eso ha ido evolucionando hasta esa celebración del 50 aniversario del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores, mi casita, Cody. Nada, nos vemos aquí en Casadis la semana próxima. Este fue Casadis con Margaret R. Díaz Muñoz, un espacio dedicado a descubrir cómo el diseño puede transformar nuestros espacios, comunidades y mejorar nuestra calidad de vida. Casadis, diseño para vivir mejor.